Eh, Nuevamente muy buenos días, así ya. Bueno, sean todos bienvenidos en esta mañana a nuestra reunión familiar. Qué bonito estar aquí reunidos nuevamente con siempre ese corazón muy dispuesto en gratitud al Señor por todo lo que Él es y hace en nuestras vidas. Quiero invitarles para que vayamos y vamos a seguir estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Y vamos al capítulo 2 del libro de los Efesios. Me gusta eso de verlos con la Biblia. Les decía a los estudiantes el miércoles, y lo digo hoy para la iglesia en general, no es que estén en desacuerdo con los dispositivos electrónicos, en este caso los celulares, son de gran bendición cuando se usan de la manera correcta, pero la recomendación para todos, por lo menos cuando estemos aquí en la iglesia, cuando estemos en este tipo de momentos de congregarnos de esta manera, y aun cuando estemos en estudio, utilizar la Biblia física. Utilizar la Biblia física, por favor. Es la recomendación. ¿Por qué? Primero, porque es bueno tenerla, no debemos perder el buen hábito y costumbre de tener nuestra Biblia. Un cristiano que diga que es cristiano debe tener Biblia, debe usarla, debe saber usarla, debe tenerla bien marcada. Yo recuerdo las palabras de un predicador que decía que cuando una Biblia usted la abre y está limpia, 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 no tiene nada, el dueño de esa Biblia seguramente no está tan limpio. Seguramente no está tan limpio. Pero cuando usted ve la Biblia de una persona y usted la encuentra con tachones, bueno, más que tachones son subrayados, ¿cierto? Al pie de la letra escritos, seguramente la vida de esa persona está mucho mejor porque se ve que estudia, se ve que profundiza, que indaga, que escudriña, que medita. Y eso es bueno en la Biblia física, en la Biblia física. Además de eso, ¿por qué queremos evitar los celulares en las reuniones? Porque, de hecho, yo tengo en mi celular varias versiones de Biblia y muchas cosas, y la uso en algunos momentos. Pero en los momentos de estudio, en los momentos de devocional, en los momentos de estar aquí, los celulares pueden distraer. ¿Por qué? Porque como están conectados, ¿cierto? En ese momento le puede llegar un mensaje, le puede llegar la invitación a los comerciales, ¿cómo se llama? A las promociones, cualquier cosa distrae. Y nosotros que bien facilito nos distraemos, bien facilito nos dejamos llevar por cosas. Entonces, yo recuerdo un predicador también que decía, a no ser que usted sea un médico especializado en algo y tenga pacientes en cuidados intensivos y necesite de alguna manera estar pendiente del celular. Y él decía, aquí hay alguien con esas características, difícil. Entonces, de resto, todo puede esperar. Todo puede esperar. Y yo creo que al estar en estos momentos debemos darle lo que se merece, Señor, y es toda la importancia y el momento especial. Como recomendación, no quiero que suene algo legalista, pero sí, yo creo que es una buena manera. Primero, de respeto, y segundo, de estar muy concentrados en la palabra de Dios, que es lo que Él quiere hablar a través de su Espíritu Santo en esta mañana. Bueno, volvamos entonces a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer. Dice como título, salvos por gracia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice entre paréntesis, por lo menos en esta versión, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Versículo 6.
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bueno, Padre, Señor, Dios todopoderoso y eterno, glorioso, hoy venimos como pueblo, como iglesia, delante de ti, en fe, en obediencia, en fidelidad a este lugar donde tú nos convocas en esta mañana. Padre, sabemos que cada uno de nosotros hoy somos templo de tu Espíritu Santo, que tú habitas en mí, Señor, y tengo una intimidad única, personal. Padre, pero tú también demandas de tu pueblo, de tus hijos, de tu cuerpo, que tengamos momentos como este donde nos reunamos, primeramente a glorificarte, a exaltarte, a bendecirte, a darte gracias por todo lo que tú eres y haces en nuestra vida, Señor. Tú dices que cuán bueno es habitar los hermanos juntos y que tú te deleitas también, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, y eso es lo que queremos y lo que hacemos al venir a este lugar. No es simplemente algo que hacemos por disciplina o por costumbre o por religiosidad, sino que es un evento glorioso, es un momento especial, un momento, Señor, donde te honramos, pero también, Señor, te mostramos la gratitud, el respeto y la honra. También es el momento, Señor, donde tú a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo nos hablas, nos enseñas, nos salvas, nos santificas, nos convence, nos guía, Señor. Por eso, Padre, permítenos también estar muy atentos a lo que en esta mañana quieres enseñarme, Señor, y que no sea simplemente un oidor olvidadizo, sino que realmente todo lo que tú me hablas, me enseñes, Señor, sea moldeado el carácter de Cristo en mi vida, que yo muera a mí mismo, para que tú, Señor, guíes y tener la mente tuya, Señor, y de esa misma manera glorificarte y de ello, Señor, como resultado de todo esto, también, Señor, ver tus grandes y maravillosas bendiciones que hoy tenemos en Cristo. Padre, pero también tú nos demandas como pueblo que todo esto que aprendemos, que vivimos, que aplicamos, también lo enseñemos, porque el apóstol Pablo, inspirado, nos enseña que debemos compartir, debemos hablar a otros también, idóneos, capaces, para que a su vez enseñen a otros. Este es el legado que tenemos de hacer discípulos a las naciones, llevando tu palabra, tu verdad a las naciones. Padre, gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu presencia, y quedamos en tu Espíritu Santo y bajo tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como lo hemos hablado anteriormente, esta carta del apóstol Pablo, inspirado, y cuando digo inspirado no es algo que sale de él, porque cuando comenzamos a leer el primer capítulo de la carta a los Efesios, él mismo lo dice: yo, apóstol de Jesucristo, llamado, y un apóstol, un enviado, era aquel que iba a llevar un mensaje, una atalaya, ¿cierto? Alguien que estaba allí, no solamente presto a escuchar, sino también a obedecer, de que Dios quería a través de él llevar un mensaje. Y él le dice: este no es algo que yo vengo de parte mía, no es un concepto mío, no es una idea mía, soy un apóstol de Jesucristo enviado, ¿cierto?, a llevar ese mensaje. Y eso es lo primero que debemos entender, que aunque es un hombre, porque una de las cosas que dice la gente que no cree o que está en ese concepto ahí medio, es decir que la Biblia la escribieron hombres. ¿Y cuál sería la respuesta correcta cuando alguien dice que la Biblia fue escrita por hombres? Sí, claro, los hombres con su puño y letra lo hicieron, ellos la escribieron, pero todos ellos fueron inspirados. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, sí fueron los hombres que escribieron, pero fueron hombres inspirados, y de eso se da certeza. Bueno, entonces aquí el apóstol Pablo, en esa carta a los Efesios, que para mí es definitivamente la carta que enseña en su totalidad el plan divino, el plan redentor, el plan de la gracia, la forma, la manera, de qué se trata, para qué es, lo encontramos en la carta a los Efesios.
cuando uno la estudia de una manera exhaustiva, minuciosa, va a encontrar el verdadero propósito de Dios, el plan de Dios, la forma de Dios. Y también, después de que Él nos enseña todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él es, todo lo que representa su salvación, su gracia, el método, la forma, dice: ahora que ustedes saben todo esto, ahora que ustedes tienen pleno conocimiento de lo que yo he hecho, de lo que yo soy, de lo que ustedes son, ahora esta es la manera en la cual deben vivir y deben desarrollar su vida, ¿cierto?, en torno a esta verdad. Entonces, ¿qué más necesitamos nosotros conocer? Si aquí podemos, ahora obviamente toda la escritura, ¿no?, es importante, pero si solo tuviésemos la carta y no hubiese nada más, ¿cierto?, fuera del evangelio, por supuesto, sería suficiente para entender el plan de Dios y para vivir conforme a él. Por supuesto que cuando vamos a Apocalipsis, cuando vamos al libro de los Hebreos, entre otros libros, vamos a aprender mucho más y va a enriquecer y va a potencializar mucho de esto. Pero vuelvo y digo, si no tuviésemos nada más, solamente esta carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, créanlo que sería suficiente para lo más importante, y es conocer a Dios, conocer su plan, conocer su verdad, conocer su propósito y cuál debe ser la respuesta nuestra ante todo ello. Entonces, por eso estamos colocando mucha atención a esos pasajes, y así nos demoremos el tiempo que nos tengamos que demorar, pero que quede claro totalmente lo que el Señor quiere hablar. Y lo digo en presente porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que Él quiere que nosotros entendamos, sepamos y vivamos conforme a esta verdad. Hace 8 días veíamos el versículo del versículo 1 al versículo 3 y veíamos cuál es la condición del ser humano sin Cristo. Sin Cristo. ¿Cuál es la condición del ser humano sin Cristo? Dice primero que estábamos muertos. El ser humano está muerto sin Cristo, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la condición del ser humano sin Cristo? Yo hablo del ser humano en general, de toda la humanidad. Puede creer en lo que crean, la etnia, la cultura, la religión, la raza, en todo el mundo. ¿Cuál es la condición? Porque eso no solamente es para los, no sé, uno que puede llegar a creer, ¿cierto? No, esta condición de muerte es para todos los cientos de millones de seres humanos que habitan la tierra. ¿Por qué? Porque todos han o hemos pecado. Todos. Nadie se excluye de ello. Nadie. Todos los seres humanos en toda la historia de la humanidad han hecho lo malo delante del Señor. Los pensamientos del ser humano siempre son hacia el mal, ¿cierto? Y el alma que pecare, ¿qué dice la Biblia? Ella morirá. Entonces, la condición del ser humano es estar en muerte. Todos los seres humanos están muertos a causa del pecado. No hay una sola persona que pueda decir que está viva espiritualmente. Vuelvo y lo digo, hablando sin Cristo. La condición ahora la vamos a ver, que es muy diferente, por supuesto, a estar en Cristo. Pero una persona que está sin Cristo, que no ha sido redimida, que no ha sido perdonada, que no ha sido justificada, que no está siendo santificada, ¿cuál es su condición? Muerte. Pero además de estar muerta, esa persona en sus delitos y pecados, espiritualmente hablando, además de estar muerta, también ¿qué? Dice aquí, está esclava. Dice, bueno, volví y lo leo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, lo primero, el ser humano estaba muerto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que además de que está la persona muerta, está esclava. O sea, no hay un término medio o neutro donde la persona puede decir, bueno, yo escojo, yo decido. No, el ser humano está esclavo. Y en ese estado de esclavitud no tiene la capacidad y la libertad de escoger lo que realmente es bueno, justo, agradable delante de los ojos de Dios. O sea, no tiene la voluntad, no tiene la capacidad de escoger o agradar a Dios. Cree o trata de hacerlo, y por eso se han inventado las religiones, por eso se han inventado muchas
posiciones filosóficas, ¿cierto? Donde el ser humano trata de buscar en sí mismo ciertos valores, cierta moral, ciertos principios. Y claro, una persona dice, pero mire, yo decido, y yo decido ser buen esposo, yo decido ser buen hijo, y eso lo decide bajo unos principios o una moral, ¿cierto? Pero igual esa persona, aunque piense y no necesariamente llegue a ser tan malo como podría ser, igual está muerto e igual está esclavo. Porque por más que quiera y desee hacer lo que es bueno y justo, agradable a los ojos, no lo va a hacer. Porque no hay uno, ni siquiera uno que haga lo bueno. Alguien me decía una vez, pero bueno, yo veía o leía la Biblia y por ejemplo en el libro de los Reyes se dice que este hizo lo bueno o que este hizo lo malo. Mire, ahí sí alguien hacía lo bueno. Pero cuando uno estudia, por lo importante es mirar el contexto, la historia, profundizar, ¿qué dice? Que todos esos personajes que en algún momento hicieron algo bueno, necesariamente Dios tuvo que intervenir en la vida de ellos para que lo hicieran. Si no, no. Si no, no. Entonces, la persona que está esclava nunca va a hacer nada que realmente agrade al Señor. Nada, ¿cierto? Siempre sus pensamientos van a ser hacia el mal, hacia el mal. Y además de estar muerto y además de estar esclavo, ¿qué dice? Que está bajo la justa ira de Dios. O sea, ¿qué le espera a una persona que está sin Cristo, que está muerta, que está esclava? ¿Qué le espera? ¿Qué le espera al ser humano bajo esa condición de esclavitud y bajo esa condición de muerte? La justa ira de Dios. Dice nuevamente Romanos, ¿cierto? El apóstol Pablo, que la paga del pecado es muerte, es muerte. Y la ira, el juicio justo de Dios, la santa ira de Dios, pues lo va a hallar culpable a causa del pecado. Entonces, Pablo lo que está haciendo aquí es recordándole a la iglesia cuál es su condición. Que no se nos olvide cuál es la condición en la que él lo dice habla como al pasado, ¿no? Dice, dice, y él os dio a vosotros vida cuando estaban, no dice ahora que están, porque él asume que estas personas que están escuchando, ¿cierto? Ya son pues creyentes, son personas que han nacido de nuevo. Pero ¿por qué les está recordando cuál era la condición? Y está reafirmando esta verdad, ¿cierto? Teológica de lo que representa la gracia de Dios, para que no se nos olvide de dónde el Señor nos ha sacado. Porque usted sabe cuál es de los comportamientos más pecaminosos del ser humano. Lo más pecaminoso que hay entre muchos, todo es pecaminoso cuando alguien no hace las cosas en Cristo, pero las cosas más pecaminosas que hay en el ser humano es el orgullo. Es el orgullo. ¿Y qué es el orgullo? ¿O a qué nos lleva el orgullo? El orgullo nos lleva a nosotros a creer que no necesitamos de Dios, o que aquellas cosas que podemos tener o poseer son mías. Y eso genera algo también igualmente pecaminoso, y es la autosuficiencia. Y eso es lo que vemos. ¿Cuál fue la mayor condición o lo que llevó a Luzbel a caer? ¿Y saben quién es Luzbel? ¿Quién es Luzbel? Satanás, el diablo. ¿Qué dice cuando uno lee, por ejemplo, el libro de Ezequiel? Dice que el corazón, pues es una manera de mostrarlo, no es que tenga corazón, es el ser, ¿no? Lo que es su voluntad. Dice, se llenó de orgullo, se llenó de orgullo. Mire lo pecaminoso y lo peligroso del orgullo. Dice que antes de la caída que viene, antes de que alguien esté para caer, ¿qué está allí? El orgullo. Está el orgullo. Y el orgullo es algo que es a veces tan intrínseco en el ser humano que ni siquiera dice, o sea, yo recuerdo a alguien que decía, mire, yo soy la persona más humilde de este mundo, decía él. Yo soy la persona más humilde de este mundo. ¿Qué había ahí? Tremendo orgullo de creerse el más humilde de este mundo. Y seguramente muchas personas van a decir, no, pero es que yo no soy tan malo, yo soy esto, y empieza a justificar su comportamiento. Ahí hay orgullo, porque no estamos reconociendo a un Dios. Y ese mismo orgullo que hizo caer a Satanás y al resto
es lo que él mismo quiso inyectar en el corazón del ser humano. ¿Y lo hizo en quién? En Adán y Eva, creyéndoles o mostrándoles de que ellos podían igualmente experimentar todo lo bueno, aún desobedeciendo a Dios, aún haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que le inyectó en el corazón Satanás, ese mismo orgullo que lo separó de Dios. Dijo, pues lo voy a inyectar en el corazón del hombre. ¿Con qué intención? ¿De que el ser humano siguiera viendo la gloria de Dios? ¿De que el ser humano siguiera siendo fiel a Dios? No. Lo mismo que le sucedió a él es lo que él quiso e hizo, y efectivamente lo llevó con el hombre, ¿cierto? Le metió ese orgullo, ese deseo de la autosuficiencia, ese deseo de seguir haciendo las cosas como él cree que las debe hacer sin seguir el consejo de Dios. Entonces Pablo les está recordando, mire, esto es lo que el Señor hizo por nosotros. Recuerde que nosotros estábamos muertos, recuerde que nosotros estábamos esclavos, recuerden que nosotros estábamos bajo la justa ira de Dios. Eso era lo que era nuestra condición. Entonces les voy a decir a continuación otras cosas tan importantes que por favor no se les olviden. Algo así es la intención del apóstol Pablo en estos primeros versículos, capítulos de la carta a la iglesia en Éfeso. Eso lo habíamos hace 8 días, ¿cierto? En buena parte, cuál era la condición del ser humano sin Cristo. Pero vamos al versículo 4, y es lo que vamos a desarrollar en esta mañana. Versículo 4 del segundo capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. O sea, Efesios capítulo 2, vamos a ver el versículo 4, o a seguir desarrollándolo. Dice, estamos viendo la condición, ¿sí o no? Les está recordando cuál es la condición. El versículo 4 comienza con un pero. Ustedes estaban muertos, ustedes estaban esclavos, ustedes estaban bajo la justa y santa ira de Dios. Eso era lo que les esperaba. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces aquí el apóstol Pablo empieza a desarrollar todo un tema acerca de lo que ahora el Señor ha hecho en la vida de aquellos, ¿cierto?, que Él por su gracia ha rescatado, ha redimido. El hombre yace muerto en delitos y pecados, incapaz de salvarse bajo la ira justa de Dios. Pero entonces 2 palabras irrumpen como un relámpago. Pero Dios, nuevamente resalto, pero Dios. Este pasaje es la esencia pura del evangelio, la columna vertebral, ¿cierto?, del evangelio y de la reforma, el canto de la gracia soberana. Aquí Pablo revela que la salvación no es obra humana. Aquí el apóstol Pablo está recalcando, está volviendo a reafirmar que la salvación no depende del ser humano, sino ¿de qué? De la obra, ¿cierto?, de la gracia y del milagro divino de la redención. Del 4 al 10. Y estos pasajes van a quebrantar el orgullo y van a ser medicina para el quebrantado y a la vez bandera de la gracia irresistible del Señor. Vamos a ver entonces por versículo 4. Dice, nuevamente recordemos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Y quiero llevarlos a algunos versículos paralelos, concordantes, ¿cierto?, con lo que estamos hablando. Uno de ellos, por ejemplo, es Lamentaciones 3, capítulo 3, 22 al 23. Y dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es
su fidelidad. ¿Han escuchado ese pasaje? Muchas veces nosotros lo oramos, lo decimos en oración. Señor, gracias. ¿Usted no ha dicho así? Gracias, Señor, por tu misericordia, porque nuevas son cada mañana. Eso es una bonita manera de decirlo. Pero en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Recordemos que el libro de Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. De hecho, el profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón. ¿Por qué? Pues porque la pasa llorando, ¿cierto? Se la pasa quebrantado. Y yo digo, cuando uno estudia, ¿cierto? Y se mete en la historia de lo que fue el exilio y lo que fue todo lo que le tocó vivir al pueblo, además de la destrucción del templo, de que fue robado todos los utensilios. ¿Quién fue el que hizo todo este daño? ¿Quién fue el que hizo todo este daño? Uno ligeramente diría, pues fácil, lo hizo el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿sí o no? ¿Es así o no? ¿Quién fue el que invadió Judá y Jerusalén y se llevó todo esto? ¿Quién fue? Pues el rey Nabucodonosor. Pero realmente, de fondo, ¿quién fue el culpable de todo esto? ¿Quién fue? El mismo pueblo de Israel, el pecado, la desobediencia. ¿Cuántas veces el Señor no les advirtió? Miren, ustedes deben vivir así, alejarse cuando entren en la tierra, y constantemente les recordaba cuál debía ser su estilo de vida, su comportamiento. Pero ellos caminaban un ratico más o menos bien y inmediatamente veían otras cosas, se pegaban a otros ídolos, hacían cosas terribles, y Dios les había advertido por medio de los profetas. Y a raíz de la desobediencia, ¿cierto? El culpable fue Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. ¿Fue culpable? No, él fue el instrumento de Dios para establecer juicio sobre su pueblo a raíz de la desobediencia. ¿Ya? Y ese profeta Jeremías les tocó ser el profeta de la época. Y cuando él profetizaba, mayormente las profecías que él daba no eran nada alentadoras. Porque normalmente la gente, ¿qué quiere escuchar? Como que tú vas a vivir bien, vas a ser prosperado, todo lo bueno, ¿cierto? Uno quiere escuchar eso y la gente anda detrás de ese tipo de profecía. Pero cuando llegaba el profeta Jeremías y le decía, arrepentíos, arrepiéntanse, busquen al Señor, ustedes si no van a vivir en persecución, los van a llevar a la esclavitud, se enojaban contra él. Este ya viene solamente a decir, a hablar de tragedia, a hablar de mal, y lo querían matar, ¿recuerdan? Entonces el dolor era profundo del profeta Jeremías por la condición del pueblo. Y el Señor le dijo que el pueblo iba a ser exiliado, iba a estar ¿cuántos años en Babilonia? 70 años. Imagine qué esperanza que le digan a una persona. Recuerda cuando ellos recién llegaron, muchos de ellos que fueron llevados cautivos a Babilonia, entre ellos Daniel y sus amigos, entre otros. Y mucha gente fue llevada allá. Y de eso hay una canción, Los ríos de Babilonia. ¿La han escuchado? ¿Qué dicen? Que ellos no querían desempacar, que ellos estaban ahí llorando, ¿cierto? Recordando su casa, y obviamente es una situación terrible. Y estaban llorando. Pero eran las consecuencias de la desobediencia, eran las consecuencias de haberse apartado del Dios único y verdadero. Pero ellos seguían proclamando a Dios y supuestamente seguían viviendo una vida religiosa. Pero las vidas religiosas no es una genuina intimidad con Dios. Ellos habían perdido eso. Estaban haciendo su propia voluntad, orgullo en sus corazones, arrogancia, prepotencia, vanagloria, vanidad, etcétera. Siguiendo sus propios caminos. Y aquí estaba la consecuencia. Esta era la consecuencia de estar siguiendo su propio camino, su propia verdad, sus propios deseos. ¿O no acabamos de leer que el apóstol Pablo está diciendo, ustedes seguían los deseos de quién? ¿De Dios? No, los deseos de su carne. De su carne. Y aquí está la consecuencia. Y Jeremías entonces le está diciendo, ustedes van a estar 70 años. Y lo querían matar, lo querían apedrear, porque ellos decían, ¿cómo se le ocurre que eso va a ser así? Entonces Jeremías está en una situación lamentable, lamentaciones, ¿no? Por eso el libro Lamentaciones. Se está lamentando de la condición. Pero en medio de todo eso, como profeta de Dios, viene palabra de Dios a Jeremías y le dice, pero no será así para siempre. Pero no será así para siempre. ¿Sabe por qué no será para siempre? Será así para siempre.
porque yo soy un Dios misericordioso y justo, dice el Señor. Por eso dice Lamentaciones 3, 22, 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué está diciendo? Mire, ustedes como pueblo desobediente, ¿qué se merecen? ¿Qué se merecen? La muerte. La muerte. La paga del pecado es muerte. La desobediencia es muerte. Ustedes, y eso que está hablando del pueblo, que aparentemente era el pueblo de Dios. Bueno, aparente sí era el pueblo, pero se supone, digámoslo mejor, que era el pueblo que debía obedecer. Se supone que este pueblo era el que debía dar honra y gloria a Dios. Entonces, ¿qué se puede esperar del resto? Piensen ustedes, si este que era el pueblo escogido, si este era el pueblo donde el Señor había mostrado su gracia, donde el Señor había dirigido un plan y aún así estaban en esta condición, piensen entonces, ¿qué sería del resto? Eso es como si hoy, ¿quién debe ser embajador de Cristo? ¿Quién debe ser la luz y la sal de esta tierra? ¿Quién? Diga yo, tómelo a título personal. Pero si nosotros no dejamos de ser luz y dejamos de ser sal y dejamos de ser nosotros embajadores, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién? Nadie. Nadie lo va a hacer. Porque nosotros, la iglesia, el pueblo redimido santo de Dios, es el llamado a mostrar la gloria de Dios. Y si usted y yo no lo estamos haciendo, nadie lo va a hacer. Nadie. Usted no espere que alguien evangelice. Usted no espere que alguien del mundo aporte y sirva para la gloria de Dios y para el ministerio de Dios. Si usted no lo hace. Si usted no lo hace, ¿cree que el mundo lo va a hacer? No lo va a hacer. Entonces, eso estaba sucediendo. Pero Jeremías recuerda que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya había establecido un plan. ¿Un plan de qué? De redención. Había establecido un plan de salvación en una persona, en su propia persona. ¿En quién? En Cristo. Por lo tanto, aunque eran merecedores de la ira de Dios y de la aniquilación de Dios, porque cuando se habla de misericordia, se está hablando de no aniquilar, de no matar a alguien. ¿Y qué está diciendo Jeremías? Que el Señor, que es rico, ¿en qué? En misericordia. Y dice, por la misericordia de Jehová, ustedes no han sido consumidos. ¿Por qué? Porque el Señor no se va a contradecir en su carácter. El Señor no se va a contradecir en su propia voluntad. O sea, lo que está diciendo aquí, ustedes se merecen morir. Ustedes se merecen ser erradicados, pero no lo van a hacer. ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Porque el Señor se ha prometido a sí mismo guardar un remanente, para que ese remanente sea salvo, para que ese remanente permanezca. ¿Entendemos eso? O sea que la misericordia de Dios tiene que ver con que Él sustenta su propia palabra y hace que su plan se lleve a cabo. Lo va a hacer aún a pesar de nosotros mismos. Aún a pesar de nosotros. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. ¿Y qué tiene que ver esto? Pues mucho. Tiene que ver que si yo hoy estoy convencido, creo que he sido salvo y que Dios me ha perdonado, es por Él. ¿Es por quién? Por Él. ¿Por quién? Por el Señor mismo, por su propio plan, por su propia palabra, por su propia santidad y por su propia justicia. Nada tengo que ver yo en eso. ¿Sabe qué me merezco yo? Ser ¿qué? Consumido. Porque dice que si no he sido consumido es por su misericordia. Entonces, ¿de qué nos tenemos nosotros que vanagloriar? ¿O de qué nosotros nos vamos a creer más? Cuando si no hemos sido consumidos es por la pura misericordia de Dios, porque Él ha prometido en sí mismo llevar a cabo un plan, aún a pesar de nosotros mismos. Miqueas 7:18. Miqueas 7:18.
Dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Entonces, igual que el primer pasaje, está en su propio carácter. No está en nada bueno que pudo haber visto, ¿no? Es que el Señor quería esperar hasta lo último a ver si alguien hacía algo bueno. ¿Recuerdan la famosa charla entre Abraham y el Señor, referente a Lot, allá en Sodoma? ¿Cuál era el justo juicio de Dios sobre Sodoma? Que lo iba a destruir, ¿cierto? Y empezó, bueno, y le empieza a decir a Abraham, pero si hubieran tantos, tú lo destruirías. No, si hubieran, no. Y al último, ¿cuántos habían? Nadie. Entonces no es que el Señor esté esperando a ver si alguien de pronto por ahí muestra una luz de bondad, a ver si un ser humano muestra algo, da un indicio de algo bueno. No, el Señor no está esperando eso, porque sabe que no lo va a hallar. Algo que realmente le dé gloria a su nombre. No lo va a hallar en ningún ser humano. Por eso la iniciativa es de Él. Por eso el plan es de Él. Aún a pesar de nosotros, esa es su misericordia, que a pesar de nuestra maldad, de nuestro pecado, que si Él quisiera nos podía consumir a todos y aún seguiría siendo bondadoso y amoroso y justo. Pero aún en su misericordia decidió ¿qué? Salvar. Él. El mérito es entonces, por lo tanto, 100% de Dios, no nuestro. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Hay gente que trata de intentar mostrar lo contrario. No, pero es que el Señor nos dio la libertad de escoger. Mire, es claro y lo hemos visto hasta la saciedad que el ser humano sí tiene libre albedrío, sí tiene la capacidad de poder escoger, decidir, pero el problema es que ya como está contaminado por el pecado, porque una sola porción, un solo pedacito de levadura leuda toda la masa. El ser humano está contaminado en todo su ser del pecado. No hay nada bueno, no hay justo ni aún uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Pero tratan, y ¿sabe por qué? Yo termino deduciendo porque hay posturas donde de alguna manera quieren mostrar de que yo puedo decidir en mi libre albedrío, mi voluntad por Dios, porque precisamente eso es igualmente pecaminoso, porque es orgullo, es donde yo quiero, como que el ser humano quiere ser reconocido en algo. ¿No ha visto que el ser humano quiere sentirse importante, el ser humano quiere sentirse parte? Eso está aún intrínseco, pero en el hombre pecaminoso, el querer mostrar que es capaz, el querer mostrarse importante, influyente, el quererse mostrar, no sé, o sea, de que yo puedo hacer algo bueno. Y el hombre puede hacer algo bueno que realmente le dé gloria a Dios. No, el ser humano puede hacer algo importante a nivel de este mundo. Gente atea o gente gnóstica puede hacer buena música, el cual nosotros escuchamos. Un buen arquitecto ateo puede hacer una gran obra, un ingeniero, el cual nosotros nos podemos deleitar, ¿sí o no? Pueden construir un vehículo, el cual nosotros conducimos a placer y cosas semejantes. Pero eso no es que le está dándole la gloria a Dios. Entonces, a veces creemos que ese tipo de cosas realmente es lo que enriquece al ser humano, y eso no es la verdadera riqueza del ser humano. Esa no es. El mejor arquitecto, el mejor médico, el mejor ingeniero, puede ser el astronauta, el físico, astrofísico, premio Nobel reconocido. Igual está muerto, igual está esclavo, igual está bajo la justa ira de Dios. Y si el Señor lo salva, y si el Señor lo quiere salvar y lo tiene dentro de su plan, no es por nada de esos méritos. Nada. Ay, se lo salvo porque descubrió la penicilina, entonces, le salvó la vida a muchos, va a estar. ¿Usted creen que Dios escoge a la gente de esa manera?
No, no es por méritos. Eso es del mundo. Mira, ahorita que acabamos de salir del mundial, ¿cierto? Las diferentes selecciones de los países, ¿qué hacen? Convocan ¿a quién? A los mejores futbolistas que hay de momento. Y también a sus mejores amigos, así no estén bien. También se da, ¿cierto? Imagínense, hablemos de Colombia, un Luis Díaz. ¿Saben quién es Luis Díaz? Un primo lejano, Díaz, ¿cierto? ¿Cierto, Javier? Díaz. Sí, porque yo no sé qué tiene que ver Boyacá con La Guajira. Algo debe haber ahí, ¿cierto? Primo hermano lejano. Algún boyaco se fue a vivir un tiempo a La Guajira y por ahí se desarrollaron los días allá, ¿cierto? El caso es que ustedes creen que a Luis Díaz les sorprendió la convocatoria que le hicieron al Mundial. ¿Les sorprendió? Yo creo que lo que le hubiera sorprendido es que no lo hubieran llamado. Eso sí hubiera sido una sorpresa. Imagínense todo lo que se hubiera dado si no llevan a Luis Díaz, que saca la convocatoria, ¿no? Y todos ahí, y no esté Luis Díaz. ¿Usted cree que qué pasa? Matamente cogen al técnico y usted qué le pasa, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre que va a dejar por fuera al mayor baluarte de este momento de Colombia? Y él, en su propia persona, ¿cómo creen que se hubiera sentido si no lo llevan al Mundial? ¿Por qué? Porque inmediatamente él está pensando en qué, en que yo me merezco estar allí. Yo me gané ese puesto. Yo en la actualidad soy el mejor, ¿cómo se llama? Puntero, así le llamamos antes, puntero, ¿no? Ahora creo que ya no le llaman así. Lateral izquierdo, juego en el Bayern, no sé qué, yo me merezco, tengo el mérito para estar allí. Y se verá ofendido, ¿sí o no? Y eso de alguna manera es lo que estamos hablando, en que muchos creen que hay un cierto mérito en cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo decido y yo hago parte de todo este plan de Dios. ¿Sí o no? Yo me merezco por esto, es que yo he sido buen esposo, yo le he llevado mercaditos a los pobres, yo he ayudado a mi papá y mi mamá. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo. Vuelvo y le digo, para un mundo natural está bien. Van a hablar bien de ti. Puedes salir hasta en los noticieros, le pueden dar una medalla, un reconocimiento. Pero eso delante del Señor, el Señor, ¿cómo sigue viendo una persona así? Sin Cristo. ¿Está qué? Muerta, esclava y bajo su ira. Entonces, es claro que la misericordia de Dios no tiene que ver con algo que yo haya hecho. Me tuvo misericordia, no. Yo lo único que me merezco es el juicio justo de Dios, la ira de Dios sobre mi vida. ¿Por qué? Por el pecado y por estar a la voluntad y esclavo del pecado. Pero está la misericordia de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. La salvación entonces comienza en el corazón de Dios, no en la voluntad del hombre. Su misericordia es un océano que cubre nuestra miseria. Nuestra miseria. Es la conclusión. La salvación entonces comienza en el corazón de Dios. Y todo lo que Dios comienza lo culmina, lo termina. Él no deja nada a medias. Listo, entonces yo morí en la cruz, yo vine, cumplí, eso estaba profetizado, ¿cierto? Que nacería una virgen en tal lugar, de esta forma, cumpliría, moriría, resucitaría, ascendería a los cielos y listo, ahora sigan ustedes, ¿sí o no? No. Dice que el que comenzó la buena obra la perfecciona y la lleva al cumplimiento de su plan y su propósito. ¿Ya? Entonces, el mismo que comenzó todo esto es el mismo que lo va a llevar a buen puerto. Entonces, de comienzo a fin, todo es de Dios y para la gloria de Dios. Él que ya planeó desde antes de la fundación del mundo,
tener misericordia es el mismo que está santificando y el mismo que va a glorificar. Él mismo lo va a hacer. O sea que en últimas no depende de nosotros. Entonces alguien diría, bueno, entonces si todo es de Dios, entonces yo soy un títere, yo soy un robot, como quieren caricaturizar estos temas. No, por supuesto que hay una responsabilidad. Por supuesto que hay una responsabilidad nuestra. Seguimos teniendo el libre albedrío. El problema es que antes nuestro libre albedrío estaba esclavo, estaba en oscuridad y solamente seguíamos no nuestra propia voluntad. Hay gente que dice, bueno, entonces igual yo hago lo que a mí se me antoje. Lo decíamos hace 8 días. No, es que yo hago lo que a mí se me da la gana. No, usted no hace lo que a usted se le da la gana. Usted hace lo que se le da la gana al diablo. Porque el ser humano sin Cristo está esclavo a la voluntad de Satanás. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo 2, del 24 al 25. Esa es la condición del ser humano. Pero el Señor, que es grande y rico en misericordia, ¿cierto? Pasó por alto. Y Él va a cumplir su plan y lo cumplió. Y lo está cumpliendo, por supuesto, hasta que Él cumpla a plenitud todo lo que Él ha prometido. Termino entonces, nuevamente, la salvación comienza en el corazón de Dios, no en la voluntad del hombre. Su misericordia es un océano que cubre nuestra miseria. Nuestra miseria. Esa es la realidad. Es Él. Segundo, vamos al versículo 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Sí, Colosenses 2:13, 1:3, 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Todos los pecados. Juan 11:43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Hablando y refiriéndose a la historia pues de la muerte de Lázaro. Y quiero terminar con Ezequiel 37:5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La gracia de Dios, este regalo de Dios, esta misericordia de Dios que pasa por alto nuestra condición y Él mismo actúa sobre ella, es la gracia irresistible. Cuando Dios llama, el muerto vive. El evangelio no es un consejo, es un llamado eficaz que trae vida. Es un llamado eficaz que trae ¿qué? Vida. Vuelvo y lo digo, obviamente todo eso está de la mano, ¿cierto? Pero la condición del ser humano era estar muerto. Y quien toma la iniciativa, el que hace su obra perfecta es el Señor. Él es el que llama. ¿Quién le dijo a Lázaro en fuera? ¿Quién? Cristo. Lázaro no dijo, yo mismo me voy a salir de aquí, ¿cierto? Yo estoy muerto, pero quiero vivir, por lo tanto, yo decido, ¿cierto? Es más, Lázaro podía haber estado ahí muerto y pensando, ¿no? Bueno, si viene Jesús de pronto y me llama, yo mejor me quedo acá, ¿cierto? Yo ya estoy aburrido en ese mundo, no, eso allá en esa polvarera, ¿cierto? Aguantando hambre, con frío, no sé, como mucha gente, ¿no? Que toma la decisión de irse mejor. No, él no estaba en la condición de decidir. No estaba en la condición de decidir. Él simplemente, su espíritu, ¿cierto? Su alma, volvió al cuerpo y salió en obediencia. ¿Quién resiste al llamado de Dios? ¿Quién? Nadie. Pero es que encontramos en la Biblia varios pasajes. No, lo sacan de contexto, pero cuando el Señor determina algo, así va a ser. Así lo va a llevar a cabo.
Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. Él tiene ese derecho, Él se ganó ese derecho. Él vivió perfectamente, una vida perfecta, y sobre Él cayó toda la ira de Dios. No es que Dios, eso es importante entenderlo, no es que Dios tenía una ira como si fuera una rabia, ¿no? Algo así. Uy, es que Dios tiene una ira y los voy a acabar así como una rabia. Estos se portaron mal, como un ser humano puede llegar a hacer sobre alguien, ¿no? Uy, es que me sacó la piedra, ¿cierto? Estoy con una rabia, por lo tanto lo voy a eliminar. No, esa no. Cuando hablamos de la santa ira de Dios no tiene nada que ver con eso. Y eso lo vamos a ver más adelante hablando de los atributos de Dios, porque la ira, la justa ira y santa de Dios es un atributo de Dios, imagínense, dentro de su simplicidad. No. La ira es que tiene que ver con su santidad. Dios es un Dios santo. Y no solamente santo, sino santo, 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 dice la Escritura. Así le cantan sus querubines, sus ángeles. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Nosotros no alcanzamos ni a imaginar, ni a calcular, ni a dimensionar lo que es la santidad de Dios. No nos cabe en nuestra mente y cabeza. Digo que desafortunadamente el ser humano ha trivializado tanto el concepto de Dios, aún la misma santidad de Dios. Pero debemos tener temor de Dios por su misma santidad, de lo que es Él. ¿Se acuerda hablando de Elías, que ni siquiera vio a Dios, sino que vio un resplandor de Dios? ¿Y qué dijo Elías? Dijo, él pensó que se iba a morir. Dijo, estoy muerto. Dijo, aún estoy muerto porque vi a Dios. No, él no vio a Dios. Si hubiera visto a Dios, él cree haber visto algo de Dios. Dijo, ¿cómo Dios puede hablarme o cómo Dios puede estar aquí si yo soy un hombre de labios inmundos, impuro de corazón? O sea, su condición de pecador ante la grandeza de Dios, él dijo, ¿estoy qué? Estoy frito, estoy muerto. Pero Dios tuvo que, sí, él se merecía morir, pero ¿qué Dios tuvo sobre él? Misericordia. Tuvo misericordia. Entonces nosotros estamos en la misma condición, muertos en pecados, y en la incircuncisión de nuestra carne nos dio vida. Él nos dio vida a cada uno de nosotros. Hace 8 días les decía que muchas veces nosotros no comprendemos eso. Realmente lo que significa todo esto, la santidad de Dios. Dios es un Dios santo y Él tiene que, por su propia santidad, hacer un juicio justo, porque hemos ofendido a través de nuestro mal comportamiento, del pecado, a un Dios ¿qué? Santo. Sí, bueno, justo, fiel, bondadoso, lo que es todos los atributos de Dios. Y Él tiene que establecer, su ira es su juicio contra el pecado. Y no es que Él dijo, bueno, entonces voy a irme a algún sitio a reposar, a ver si me tranquilizo para no acabarlos, ¿no? Como que me voy por allá para un retiro espiritual a ver si puedo sacarme esta rabia, esta ira que tengo o algo así. No, él es inmutable, él no cambia. Y si tiene ira, tiene ira. Pero ¿sabe cuál es aquí lo grandioso en todo esto? En que Él sí mostró su ira. Sí la mostró. Pero ya no sobre nosotros, sino sobre ¿quién? Sobre Cristo. Sobre Cristo. Cristo recibió la ira de Dios. Lo que nosotros merecíamos de parte de Dios, el justo juicio y la ira de Dios, ahora esa ira y ese juicio justo recayó sobre ¿quién? Sobre Cristo. ¿Sí es lo grandioso? Él recibió. Entonces no es que el Señor la omitió, no es que el Señor se calmó. No, Él es inmutable. Y Él es soberano y Él va a llevar a cabo lo que Él dijo. Él no se retracta, Él no cambia. Y si Él dijo que Él iba a establecer un juicio, lo establece. Pero si alguien vino y vivió una vida perfecta, en obediencia, en fidelidad, en santidad,
honrando y dando gloria al Señor en todo fue Cristo. Y Él aún viendo nuestra condición, porque Él sabía que ninguno de nosotros podía hacerlo. Él mismo vio por su amor de que ningún ser humano podía calificar y que nosotros lo único que merecíamos era su ira y su juicio justo. Estableció un plan en sí mismo. Él se encarnó. Cristo vino a recibir la ira de Dios y el juicio justo por el pecado nuestro. ¿No les parece algo grandioso? De verdad que sí lo creemos. ¿Qué merecíamos nosotros entonces? El infierno, morir, ser erradicados totalmente a causa del pecado por la misma santidad de Dios. Pero Él, que es grande y rico en misericordia, nos ha ¿qué? Perdonado en Cristo. Escuche esto, porque todos esos pasajes, y digamos lo que el hilo conductor o todo lo que engrana, podríamos decir, todo esto dice en Cristo. Todo esto es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Él se ganó ese derecho. Y vamos, no se pierda las demás enseñanzas, porque esto es fundamental para nuestra fe. Totalmente entender esto. Primero, para no gloriarnos. Segundo, para tener temor. Mire, cuando uno le pregunta, y eso también es igualmente pecaminoso a lo que hemos hablado esta mañana del orgullo, de lo que el diablo quiso sembrar en el corazón, la autosuficiencia. Y Dios dice que Él es rico en misericordia. Cuando uno le pregunta a las personas, ¿cuál es tu mayor riqueza? ¿Cuál es tu mayor bien? Normalmente la gente, ¿qué puede llegar a decir? No, mi mayor riqueza es mi familia, ¿no? Entonces le da un valor de riqueza sentimental, ¿no? Y eso suena bonito. No, mi mayor riqueza es mi familia. Y por supuesto que es una riqueza. Es algo hermoso. No, es que mi mayor riqueza es mis habilidades, ¿no? Mire, yo me puedo quebrarme sin nada, y yo tengo una capacidad de levantarme nuevamente y generar empresa. Sí, eso es una riqueza. Otros dirán, no, mi mayor riqueza es mi físico, mi cuerpo, ¿no? A unos le ven que su mayor, ya eso le han sacado provecho, ¿cierto? Los modelos, etcétera, le han sacado valor a eso, y eso les ha hecho famosos, ricos, bueno, no sé. Otros podrían decir, no, mi mayor riqueza son mis talentos, ¿no? Entonces los músicos, los futbolistas, la gente que canta bonito, los buenos jugadores, como decíamos ahora, todo eso. ¿Qué más riqueza? Otros podrían llegar también inclusive a decir, mi mayor riqueza es lo que he construido hasta hoy, ¿cierto? Mire, es que yo levanté esta casa, yo levanté esta empresa, mire el carro que tengo, las inversiones, y creen que esa es su mayor riqueza. Y eso es importante, no estamos diciendo que no. Pero quiere que le diga algo con mucho amor, pero con mucho temblor delante de Dios. Eso delante del Señor no es nada. Absolutamente cero. Primero, porque si somos algo o tenemos algo, es por quién, por Él. ¿Acaso no dice la Biblia que si nosotros tenemos algo o somos algo es porque el mismo Señor nos la dio? ¿De qué te jactas, cierto? Si lo que tienes o eres ha sido por la aún misericordia de Dios, por el favor de Dios. Pero ¿sabe qué llama el Señor riqueza? Cuando habla de las riquezas de su misericordia. Mire, cuando uno mira la historia, uno ve grandes imperios, ve personajes muy importantes, influyentes, que a raíz de eso hicieron gran fortuna, gran fama. Pero si esa persona no recibió la misericordia de Dios a través de Cristo, esa persona está en el infierno. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por muy buen cantante, futbolista, actor, empresario. Pero no miremos el futuro, no miremos el pasado, miremos el hoy. Y miremos nosotros mismos a la luz de esa verdad. ¿Cuál es hoy tu mayor riqueza? ¿Cuál es tu mayor baluarte? ¿Tu mayor tesoro?
Es que yo lo mejor que le puedo dejar a mis hijos es el estudio. No, es importante que tú le dejes a tus hijos el estudio, es importante. Es importante que tú honres a tus padres y les apoyes, todo eso es importante. Pero si sobre ellos no está y sobre nosotros la mayor riqueza, que es la misericordia de Dios, eso no va a servir hacia la eternidad. No va a servir hacia la eternidad. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio lo hizo de una manera muy explícita y amplia, hablando de que los ricos no podrán entrar, es difícil. Habló de que hagamos tesoros ¿dónde? En el cielo y no en la tierra. Habló de un hombre necio que dijo que tenía mucho. Y muchas veces nosotros, a usted no le ha pasado, a mí me ha pasado. A mí me ha pasado cuando yo digo, uy, ese tipo es rico, ¿no? Ese tipo, uy, tiene una gran fortuna. No, ese tipo lo único que tiene es dinero. Es plata. Esa persona que usted conoce, que usted dice que es rico porque tiene empresas y tantas cosas, ese personaje lo único que tiene es ¿qué? Plata. Pero no tiene una verdadera riqueza. ¿Sabe cuál es la riqueza y el mayor tesoro y baluarte que hoy tenemos? Es que sobre nosotros está la misericordia de Dios, de que no vamos a ser consumidos. Esa es la verdadera riqueza. Entonces, si hoy tú eres consciente de la misericordia de Dios, créete el ser más afortunado de este mundo. Créete la persona más dichosa y siente. El Señor Jesús también cuenta una historia. Habla de un hombre rico. ¿Se acuerdan? Dice que este hombre rico, comía, me imagino, los manjares y cuando comía seguramente se le caía la comida al piso. ¿Y quién estaba en el piso? ¿Quién estaba en el piso? Lázaro. Y aún Lázaro, ¿en qué condición estaba? Enfermo. Y ambos partieron de este mundo físicamente, su cuerpo volvió a la tierra. ¿Han escuchado la historia? Simplemente la parafraseo porque yo sé que la han escuchado. Y habla de un hombre que era rico según el concepto humano. Y muchos seguramente le rendían pleitesía, seguramente muchos querían buscar el favor de esa persona. Es que si yo me arrimo al lado de esa persona, no, esa persona seguramente te va a ayudar a hacer cosas para este mundo. Pero esa persona, si no tiene la misericordia de Dios, no te va a ayudar para nada. Dice que ambos partieron de ese mundo porque todos vamos a partir de ese mundo en algún momento, ¿sí o no? Si el Señor no viene antes. ¿Cuánto tiempo queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Quiere que le diga algo? A todos nosotros nos queda muy poquito tiempo. ¿Sabe cuánto le queda a usted de vida? Nada. ¿Sabe cuánto me queda a mí de vida? Humanamente hablando, aquí, nada. A mí no me queda nada. Y cuando digo nada, no es porque me quede 1 minuto o 2 minutos, aunque podía caer en ese momento aquí fulminado, ¿cierto? Súbitamente. Me refiero nada en el sentido de la eternidad. ¿Ya? O sea, la vida humana aquí, comparada con la eternidad, lo que vivimos aquí, sean 30, 40, 50, hasta 80, hasta 100. ¿Cuál es el ser en esta época moderna que más ha vivido? Seguramente unos 120 años, ¿no? No ve gente que escucha la noticia 120, 115. Pero aún eso, es más, si nos remontamos al Antiguo Testamento, hablando de un Matusalén, que es el ser que más ha vivido. Este tiene los años de Matusalén, dicen, ¿cierto? 930 y pico de años, ¿cierto? No recuerdo en ese momento. Aún haber vivido 930 y pico de años frente a la eternidad es nada. Entonces, mis amados, definitivamente debemos entender esto a la luz de la verdad de la palabra y primero quebrantarnos delante del Señor, agradecerle por su misericordia y entender que la mayor riqueza que yo tengo hoy es la misericordia de Dios, y la mayor riqueza que yo puedo darle a los míos y a los demás es que sean alcanzados por la misericordia de Dios. Porque todo lo demás que podamos hacer en bien estará bien, pero eso no los va a llevar a la vida eterna ni a gozar de todo lo que el Señor tiene para su pueblo hoy. Por supuesto que sí.
Entonces, la mayor riqueza, ¿cuál es la mayor riqueza? El mayor tesoro y baluarte que hoy podemos decir que tenemos es haber recibido la misericordia de Dios, ha recibido la gracia de Dios, el perdón no merecido de Dios, que yo no hice nada para merecerlo, pero el Señor en su infinita bondad y misericordia y gracia y soberanía así lo determinó. ¿Qué me queda a mí? ¿Qué me queda a mí cuando yo entiendo esto de que yo iba directo al infierno? Cuando en mi propia, por más que me hubiera esforzado, no hubiera tenido oportunidad. ¿Qué me queda a mí? Es rendirme a Él, es darle gracias, es servirle, es decirle, Señor, ¿qué tengo yo? Esto, Señor, esto no, esto es nada. Y si tengo algo, Señor, esto está para ti, para tu gloria. Estos talentos para tu gloria, estos recursos para tu gloria, mi vida, mi familia, mis hijos, para tu gloria, Señor, que es lo que vale. Ahora debemos ser mayordomos y buenos mayordomos y administradores y debemos de ser buenos y proactivos y diligentes, que es otra historia. Pero nunca eso debe estar por encima de entender lo que es la gracia de Dios, la misericordia de Dios y por lo cual yo me debo al Señor. Amén. No se pierda el 3, el 4 y el 5, van a estar maravillosos. Es que es maravilloso entender esto. Esto primero nos da a nosotros una paz. Esto segundo nos da una gratitud, pero a la vez también nos debe dar a nosotros temor de Dios. Pero a la vez también el deseo, porque dice el Señor que el que recibió de gracia, o sea, el que recibió la misericordia de Dios. ¿Quién de ustedes hoy entienden que han recibido la misericordia de Dios? Mire, es tan bonito cuando decimos amén, y yo también lo digo, pero el amén no va a cambiar la condición de Dios. ¿Sabe? La manera en que nosotros podemos decir amén a todo esto es demostrándoselo. Es de verdad rindiendo nuestra vida y nuestro corazón a Él. Diciéndole, Señor, de verdad, hoy entiendo esto y quiero, Señor, vivirlo, quiero mostrarlo, Señor, que esto es verdad para este mundo que ha puesto los ojos en este mundo y que sigue atado y esclavo de este mundo bajo la vanidad, bajo la prepotencia, bajo el orgullo, bajo el egoísmo, la avaricia, el resentimiento, la amargura. ¿O usted no conoce gente así? Entonces, si hemos recibido de Dios este regalo tan precioso, el Señor dice que el que de gracia recibe, de gracia da, de. Yo no puedo quedar callado ante esto. Por eso debemos orar y clamar delante del Señor y decirle, Señor, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Tengo una responsabilidad, primero de ser ejemplo y testimonio de tu grandeza en mi vida, pero también de compartir esta verdad. Por lo tanto, Señor, yo quiero, dame la capacidad, el entendimiento, la obediencia, la sabiduría para proclamar tu verdad, para anunciar tus virtudes a mi hermano, a mi hermana, a no callarme, Señor. Pero si nosotros hoy recibimos esto y volvemos hasta dentro de 8 días otra vez y en la semana por allá en todo menos en lo que el Señor quiere, invirtiendo tiempo, recursos en todo menos en lo que el Señor quiere, entonces no digamos amén porque no estamos realmente haciendo lo que Dios quiere. Bueno, oremos. Amado Señor y Dios, Padre, muchas gracias por este tiempo, por tu hermosa y maravillosa palabra, Señor, que hoy nos enseña, nos edifica, nos salva, nos exhorta, nos guía, nos consuela, nos invita a honrarte, a bendecirte, a glorificarte, no solamente de palabras, Señor, porque de palabras podemos decir mucho, pero seguramente nuestro corazón está lejos. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De eso se trata. Esa sí es nuestra responsabilidad. Y el Señor lo va a llevar a cabo en cada uno de nosotros, pero nosotros debemos ser esforzados y valientes. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que le creamos, que confiemos, que caminemos en esta verdad y que nos esforcemos cada día. Así como nos esforzamos para tantas cosas, así como caminamos para tantas cosas,
que seguramente son importantes, ¿cómo no lo vamos a hacer por lo que es vital y mucho, pero mucho más importante? Señor, aún perdóname si he dejado que aún el enemigo siga atacando mi vida y llevándome nuevamente a la esclavitud, aun cuando la puerta ya está abierta de la celda, pero todavía hay cosas de este viejo hombre, de esta vieja mujer que me tiran hacia las cosas de este mundo. Perdóname, Señor, si no he sido un hombre, una mujer disciplinada, que establezca unos buenos hábitos espirituales, que me alimente de tu palabra, que realmente cada día mi vida sea puesta para ti, para tu gloria y a tu servicio, Señor, y me deje llevar todavía por los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Perdóname si aún hacia un mundo tan necesitado de ti, yo no digo las cosas que debo decir y simplemente hablo paliativos que no sirven para nada, seguramente hasta promocionando hombres, seguramente dándole honra a hombres, aún sirviendo a hombres, porque seguramente les admiro, porque seguramente dijeron algo que movió mis emociones, pero eso no sirve para nada hacia la eternidad. Servirá para cosas de momento, para calmar los ánimos o para saciar el alma, pero no realmente para tener un encuentro verdadero y genuino con el Señor Jesucristo. Padre, por eso, perdón, pero también hoy te pido, Señor, que me ayudes en mis debilidades, que me ayudes realmente a levantarme como un hombre, una mujer de fe, convencido de esta verdad. Pero sobre todo lo que me mueva cada día, Señor, es saber y entender que la mayor riqueza, el mayor tesoro, baluarte que hoy tengo, Señor, que tengo, es tenerte a ti, Señor, por tu misericordia. Es que me has perdonado, me has redimido, me has justificado, me has perdonado. Me has dado tu Espíritu Santo, me estás santificando y prontamente veré tu gloria, plenitud, Señor. Seré glorificado juntamente contigo, Dios. Señor, ¿qué más puedo desear y qué más puedo tener si en ti lo puedo tener todo? Tú eres suficiente, tú lo llenas todo con tu presencia. Ayúdame, Señor, en esto porque sé que me falta, por supuesto, a cada uno de nosotros nos falta. Pero tú también, Señor, has prometido que así como comenzaste una obra en mí, la estás perfeccionando y la llevarás a cabo, Señor, a plenitud. Padre, gracias por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que me acompañan esta mañana, que en amor, en fidelidad, en gratitud han decidido estar aquí porque han entendido que esto es importante, que esto te honra, Señor. Porque no se trata de iglesias inmensas o lugares, no sé de qué manera, se trata de corazones que de verdad te honren y te glorifiquen, Señor. Así sea en la intimidad o así seamos 2 o 3 sentados en una banca, Señor, sentados en el piso, como sea, tú no ves las cosas externas, tú ves el corazón quebrantado, humillado. Eso tú dices que no menosprecias, Señor. En cambio, a los orgullosos, autosuficientes y prepotentes los ves de lejos. Padre, pero yo quiero que a mí me veas de cerca. Y yo sé que lo haces por ti, Señor, porque yo estaba muy alejado de ti. Pero tú me llamaste, tú me has escogido, tú me has traído, Señor. Y por eso te doy toda honra y gloria y alabanza y exaltación. No solamente palabras, sino con mi vida, servicio, talento, recursos, todo lo que me has dado y puesto, Señor, porque es tuyo, te pertenece. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso, Señor, por tu palabra maravillosa, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, que es el que convence, el que quebranta, el que consuela, el que guía. Gracias, Señor, por mis hermanos que han creído en esta verdad y la están viviendo y experimentando cada día a través de su vida, de su hogar, de sus relaciones, de esta obra, Señor, donde apoyan, donde oran, donde claman, donde sirven, donde aportan, Señor, de la manera correcta, como tú lo has establecido, Señor, y no a nuestro parecer ni a nuestra forma. Padre, muchas gracias por este hermoso tiempo y gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús oramos para tu gloria, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, que tengan un resto de día, de fin de semana. Este lunes no es puente, ¿no? Ya estábamos acostumbrados a... Sí, no es puente. Bueno, un abrazo, muchas bendiciones para todos y si el Señor así a bien lo permite, nos volvemos a ver el próximo domingo 10
en punto de la mañana. Bendiciones.